Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Wendy y hoy hablaremos de un tema que tocará las fibras de tu corazón y de tu hogar, la aspiradora. ¿Sabías que hay errores comunes que muchos de nosotros cometemos al usar este aliado indispensable de la limpieza? En este video te mostraremos los 5 errores más frecuentes y cómo evitarlos para lograr resultados impecables, y también cuál es la marca de la mía. ¿Listos para transformar su rutina de limpieza y hacer que su hogar sea aún más acogedor? No te detengas, porque la limpieza perfecta no existe, pero puedes comenzar justo aquí, abriendo las ventanas para ventilar nuestra casa y haciendo las camas. Después de eso, damos paso al primer error: sacudir después de pasar la aspiradora. Si pasas la aspiradora antes de sacudir las superficies, corres el riesgo de encontrarte con polvo en el suelo recién limpiado. Primero, superficies altas, mesas, estanterías y luego la aspiradora. La frecuencia con la que debes sacudir depende de varios factores, como el nivel de polvo presente en el ambiente y las actividades diarias. Las áreas de alto tráfico pueden requerir una limpieza más frecuente y, en consecuencia, aspirar más. Les cuento brevemente que mi aspiradora ya tiene más de 2 años. La compré después de que otras 2 muy modernas, de marcas que no diré, se estropearan. Una dejó de funcionar y la otra ya no giraba el cepillo. Entonces fui a Happy Casa y allí estaba esta, a un precio muy bajo, pero tenía todo lo que quería: carga infinita ya que tenía cable y no pesaba, por tanto ligera y potente. ¿Qué marca? Ditrolux. Es una escoba eléctrica 2 en 1 Dual Helios de 600 watts. Les puedo decir que el cepillo que uso para el piso no es el suyo. Es de una antigua Imited que me gusta porque es muy fácil de limpiar. Entonces yo continúo con mi limpieza, pero recordemos, después de sacudir el polvo, a aspirar. Vamos a organizar la sala. Todos los días paso la aspiradora sobre la alfombra. Y aquí es donde encontramos un segundo error: tirar en lugar de empujar, que sería el movimiento correcto. Muchos de nosotros tendemos a tirar de la aspiradora en lugar de empujarnos. Empujar la aspiradora permite recoger mejor el polvo y cubrir toda la superficie. Mover la aspiradora demasiado rápido o de manera desigual puede comprometer la eficacia de la limpieza. Se recomienda hacer pasadas lentas y superpuestas para obtener los mejores resultados. Tercer error: no cambiar boquillas y accesorios.
Muchas aspiradoras tienen accesorios diferentes para alfombras, pisos duros y tejidos. Usar un accesorio incorrecto puede dañar las superficies o no limpiar adecuadamente. Cada superficie requiere el accesorio correcto. No use siempre el mismo. Cambiar las diferentes boquillas te permitirá lograr una limpieza más profunda en alfombras, sofás y pisos. Cuarto error, usar la aspiradora con la bolsa o el recipiente de polvo lleno. Una bolsa o un contenedor lleno reduce drásticamente la potencia de la aspiradora y puede causar sobrecarga en el motor. Revisa y vacía regularmente para mantener el rendimiento siempre al máximo. Es mejor hacerlo cada vez antes de usarla. Quinto error, no aspirar regularmente. Puede parecer un poco repetitivo, pero no aspirar regularmente conlleva varios problemas. Primero, acumula polvo y bacterias, lo que puede afectar la salud respiratoria, causando alergias y problemas como el asma. Además, un ambiente sucio puede aumentar el estrés y reducir la comodidad en el hogar. Finalmente, la falta de limpieza puede dañar los pisos y muebles a largo plazo. Mantener una rutina de limpieza regular es esencial para la salud y el bienestar general. Esperamos que este video te haya sido útil y te haya hecho reflexionar sobre cómo utilizar mejor tu aspiradora. Recuerda, pequeños detalles pueden hacer una gran diferencia en la limpieza de nuestro hogar y en el mantenimiento de un ambiente sano y acogedor. Si te ha gustado este video, no olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Yo por hoy me despido y nos vemos en el próximo vlog de Wendy. ¡Chao!